¿Sí? Ahora se oye, sí. Bueno, pues vamos a comenzar el taller 31, dispositivos móviles en el entorno de trabajo. En primer lugar, ruego a todos los ponentes que se atengan escrupulosamente al tiempo del que dispone cada uno de ellos, que es de 15 minutos, porque tenemos que acabar sin falta, y aunque ya llevamos 15 minutos de retraso, tenemos que acabar sin falta a la 1:30. Yo simplemente haré un comentario, me dan 5 minutos, pero yo voy a utilizar 1, o sea que voy a ir ganando tiempo ya de entrada. Entonces, únicamente señalar que me parece que el tema que nos afecta es un tema extremadamente interesante por la importancia que está teniendo tanto desde el punto de vista cualitativo como desde el punto de vista cuantitativo todo lo que son los dispositivos móviles y más en el entorno de trabajo. Esta cuestión está teniendo cada vez una importancia mucho mayor. Y además, el otro día yo leía una frase de Samuel Johnson que decía que las cadenas del hábito son generalmente demasiado débiles para que las sintamos, hasta que son demasiado fuertes para que podamos romperlas. Y la verdad que es lo que está pasando con los dispositivos móviles, que poco a poco nos están creando un hábito de manejo de dispositivos móviles de lo cual ya no podemos prescindir. Estamos absolutamente adictos, hemos caído en la adicción. Cada vez tienen más impacto. Hace poco en la sesión de esta mañana nos decían que seguramente en el año ya 2013 el acceso a Internet será cuantitativamente mucho más importante a través de dispositivos móviles que a través de dispositivos fijos, con lo cual obviamente el aspecto de la seguridad es enormemente importante. Y los dispositivos móviles hoy día creo yo que están un poco carentes de seguridad, que es un tema, es una asignatura pendiente, y nos estamos encontrando que, si bien en todo lo que son dispositivos fijos estamos muy preocupados por la seguridad, en lo que se refiere a los dispositivos móviles, pues se preocupa a la gente poco de esa cuestión. Y me da la sensación que lo que está ocurriendo es que cada vez más hay quercaportas. Las quercaportas, ¿qué es eso de una quercaporta? ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Si estáis interesados en la historia de la conquista de Bizancio, del actual Estambul, pues resulta que había unas murallas enormes que defendían todo muchísimo, pero al final se colaron los turcos a través de la famosa quercaporta, que era un portillón insignificante, a través del que entraron y tomaron la ciudad. Pues es lo que nos está pasando. Cuidamos mucho todo lo que es los dispositivos fijos, pero los móviles no, y por ahí se nos está escapando todo. Y yo creo que es enormemente importante prestar atención a esto. Vamos entonces a ver qué podemos escuchar, que creo que será interesante por parte de todos los ponentes que van a hablar, sobre esta cuestión de los dispositivos móviles en el entorno de trabajo. Y para ello voy a seguir el orden que tenemos aquí establecido, que nos han establecido en el programa, y entonces vamos a empezar por que hable, en primer lugar, José Miguel Cardona, que está aquí a mi derecha. Entonces, José Miguel Cardona, muy brevemente, voy a hacer una línea curricular de él, es socio director de proyectos de consultoría, es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Valencia, tiene una serie de certificaciones en relación con seguridad importantes que no voy a leer porque serían muchísimas, CISA, CISEM, etcétera. Tiene más de 9 años de experiencia profesional en auditoría y consultoría de seguridad en la información, previamente trabajó en Energiaun como manager de las oficinas de Valencia y Barcelona, es decir, que tiene ya una acrisolada experiencia, además a pesar de su juventud, y actualmente es socio y director de proyectos de consultoría en DNB, empresa especializada en la auditoría y consultoría de la información. Entonces yo ya directamente le paso la palabra a José Miguel Cardona, indicándole por favor que mantenga estrictamente lo de los 15 minutos, y si nos regalas alguno, pues mucho mejor. De acuerdo, muchas gracias Pedro por la introducción, trataré de ser breve. Primero de todo, buenos días a todos. Es un placer estar aquí en esta mesa con tantísimos ponentes y agradecer principalmente al INTECO el poder tener la oportunidad de participar y darle la enhorabuena pues, por 5º año consecutivo el poder haber hecho este magnífico evento.
El objeto de mi ponencia, que tiene título Amenazas móviles para dispositivos móviles, va a ser brevemente el repasar la situación actual de los dispositivos móviles y las amenazas que pueden sufrir. Aparte de ahí veremos los riesgos que pueden aplicarles en un entorno de trabajo y para terminar veremos unas pinceladas a grandes rasgos por ciertos criterios de cómo ayudar a gestionar estos nuevos riesgos y de unas conclusiones. Entonces, bueno, para empezar, algo de historia. Pues una imagen vale más que 1000 palabras. Podemos ver que de los dispositivos móviles, desde los orígenes de antiguos dispositivos de radio de gran tamaño que llevaban pues caballos, pasamos a dispositivos en radio que podían ser también móviles pero transportados con mayor facilidad, y después ya pasamos a dispositivos pues, basados en telefonía, más o menos grandes, posteriormente con SIM, y a lo que tenemos en la actualidad, que son los smartphones, pocket PCs, pero únicos ordenadores portátiles, pues con gran capacidad de cálculo, con procesadores, con memoria RAM, etcétera, etcétera. Entonces, con lo cual, tal y como hemos visto en la sesión plenaria, pues este tipo de dispositivos está totalmente embebido en la sociedad actual, tanto en el ámbito laboral como profesional, y bueno, está claro que han venido para quedarse. Entonces, pues tenemos que aprender a convivir con ellos. En esta línea, pues bueno, me gustaría reflexionar sobre algunos aspectos o atributos principales de estos dispositivos, principalmente porque a partir de ellos es donde derivan posibles amenazas sobre los mismos. Tienen alta conectividad, con distintos protocolos, tienen gran movilidad, con peso y dimensiones reducidas. Ahora mismo tenemos en nuestros bolsillos algunos dispositivos que tienen la misma capacidad de cálculo que hace 75 años supercomputadores, como podemos ver el de la fotografía. Tienen gran capacidad de almacenamiento, geolocalización, hay una gran disparidad y diversidad de plataformas y sistemas operativos, y bueno, algunos permiten llamar por teléfono. Esto es más que nada una anécdota, porque por distintas necesidades pues hay dispositivos de este tipo, dispositivos móviles, que no permiten llamar por teléfono, como tablets de la conocida marca La Manzana o el iTouch, etcétera. Entonces, simplemente una curiosidad, porque al responder a otro tipo de necesidades, pues incluso esta función ya se ha desestimado en este tipo de dispositivos. Hablando ya de las amenazas, desde mi punto de vista las clasifico en dos grandes grupos. Aquellas que son propias o inherentes a los dispositivos móviles por su naturaleza, y otras amenazas un poco más clásicas, que son debidas a la propia naturaleza de los dispositivos móviles como sistemas avanzados de información, pues conectados al mundo real, a Internet, ¿vale? Entonces, avanzando un poco más, si vemos las amenazas propias de los dispositivos móviles, vemos que son inherentes a su propio diseño. Y ello nos lleva pues, a que son más fáciles de robar o perder, son más propensos de que puedan tener malos usos por terceros no autorizados, pues el típico te dejo el móvil para que llames o dejo el móvil desatendido encima de la mesa del despacho. Entonces, ello tiene más consecuencias de las que aparentemente puede tener. También son más propensos a sufrir ataques de cercanía, pues el típico shoulder surfing, que te espíen por encima del hombro, o incluso, también anécdota, un ataque que recientemente está estudiándose es la posibilidad de instalar en un dispositivo móvil un acelerómetro, de manera que si lo colocamos cerca de un ordenador con un teclado convencional, pues podría actuar de keylogger detectando las pulsaciones sobre las teclas. Entonces, bueno, es también anecdótico, pero que bueno, llegamos hasta este nivel de sofisticación. Por supuesto, por el uso masivo de tecnologías inalámbricas, pueden sufrir ataques de man in the middle, de interceptación. A tal efecto, pues, se puede comentar pues, que los dispositivos con iOS, pues por una deficiencia del sistema operativo, pues permiten conectarse automáticamente a redes con el mismo SSID de redes que tengamos almacenadas en nuestro dispositivo, con lo cual se pueden crear honeypots con nombres convencionales y para analizar y capturar el tráfico, y a partir de ahí pues establecer cualquier tipo de ataque. También indicar que hay como también una amenaza generalizada la gran intrusión en la privacidad del usuario por la geolocalización. Y bueno, y la peor amenaza de todas, que es que se agote la batería en el peor momento, esto a nivel de disponibilidad. En cuanto a las amenazas clásicas, al ser prácticamente ordenadores en miniatura, pues son las como he dicho, las tradicionales. Amenazas por virus, vulnerabilidades del software, amenazas por rootkits en el firmware, incluso el jailbreak, o sea, el acceder al sistema operativo y craquearlo para obtener privilegios en el sustrato del dispositivo móvil. Amenazas por instalación de software no autorizado,
pérdida de datos porque no se hacen políticas de backup y bueno, todas ellas derivadas también, todas las derivadas de ingeniería social, phishing, suplantación. También se ha comentado en la plenaria, pues hoy en día en los dispositivos tenemos información vital, o sea, si alguien pierde el dispositivo y es usado por un tercero malintencionado, puede suplantar la identidad y hacer un hurto de identidad perfectamente. Tiene nuestras cuentas de correo, puede enviar SMS, podemos tener cacheadas las cuentas en los navegadores de bancos, cuentas de email, etcétera, etcétera. También se puede pagar con tarjeta de crédito. En fin, es un riesgo muy importante. Y muchos más que obviamente pues, no nombro. ¿Algunas vulnerabilidades comunes en los dispositivos móviles? Pues bueno, podemos empezar por los códigos QR. No sabemos cuando leemos un código de este tipo dónde podemos ir. Puede ser una URL maliciosa que nos instale un malware. Entonces hay un gran descontrol a este respecto. Entonces, básicamente aquí poco podemos hacer. Es una tecnología que está ahí, está muy difundida, pero bueno, hay que tener precaución. Eso hay que cubrirlo pues, con antivirus, etcétera. Bueno, si alguien quiere probar con este, pues se lo dejo para... ya me cuenta después qué pasa. También, como hemos comentado, pues también una vulnerabilidad son que nos conectemos a hotspots Wi-Fi con honeypots. Todo lo relacionado con ataques por Bluetooth, Blue Snarfing, Blue Hacking, Man in the Middle, pues en el aeropuerto, en el hotel, cuando nos conectamos a redes que no son seguras, lo que he comentado de instalar el jailbreak a nivel del sistema operativo, y también la proliferación de aplicaciones móviles con bugs que son explotables, tanto voluntaria como involuntariamente, pues ya que debido a la gran diversidad de aplicaciones, pues que sirven desde aprender a tocar la guitarra, cocinar, bolsa, etcétera. Algunas tienen orígenes no validados, con lo cual pueden tener vulnerabilidades a propósito o incluso las propias vulnerabilidades por errores de desarrollo. Y sobre todo el usuario. Siempre es el usuario la bomba débil y por desgracia pues no podemos prescindir de él, con lo cual pues tenemos que contar con esa amenaza. Vale. Algunas amenazas principales, pues bueno, también se ha comentado en la plenaria, pues el MS spoofing, a la hora de enviar SMS, pues podemos suplantar la identidad mediante operadores a través de Internet y hacer ataques como ataque de phishing o para redireccionarlos a otras direcciones para que van a hacer algún tipo de ataque de instalarle alguna aplicación malware, etcétera, etcétera. También damos la vuelta a la tortilla, podemos utilizar los dispositivos móviles actualmente para hacer ataques. Entonces es mucho más discreto, una persona con un móvil en un entorno de una oficina, pues llama mucho más la atención, o incluso en sus cercanías, pues para descifrar las claves, hacer un ataque por honeypot, blue snarfing, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya en el ámbito de trabajo, yo quería hacer una reflexión sobre el rol del usuario, básicamente con dos enfoques. El usuario caballo de Troya, que es aquel que se ha utilizado por un tercero para que utilice las vulnerabilidades de su dispositivo móvil para atacar las instalaciones de la empresa de manera involuntaria por parte del cliente, en este caso el usuario, y el usuario pues, llamado pues, Judas, que será un usuario interno que sea quien explote estas vulnerabilidades de manera voluntaria pues, para motivos de venganza, pruebas, etcétera. Entonces, los riesgos principalmente son los de las empresas. Los riesgos que sufren las empresas no son nuevos. Lo que pasa es que las herramientas son novedosas y la potencia de las mismas pues, es alta. Entonces, los móviles pues, son auténticas navajas suizas. Nos permiten acceder a la información confidencial, podemos sufrir pérdidas económicas, robo credenciales, suplantación de identidad, destrucción de información, y todo lo llevado a ingeniería social y relación de imagen, etcétera. Entonces, algunos criterios o pautas generales para gestionar estos riesgos. Bueno, primero es elegir aquellos dispositivos más adecuados para las necesidades, de manera que únicamente tengan las funciones requeridas para ello. Si un usuario necesita únicamente llamar por teléfono, pues no tenemos que darle acceso a Internet. Y tratar de que el uso sea exclusivamente profesional. El uso mixto laboral personal pues siempre es complicado, se queda una serie de controles bastante rigurosos. También es importante analizar la arquitectura de los dispositivos para ver aquellos que tienen una línea base de seguridad más optimizada a nivel base y que sea fácilmente actualizable. A nivel organizativo, definir políticas y normativas para los usuarios, también para cubrir los aspectos legales, de manera que haya un inventario de dispositivos, se acepten los activos por los usuarios y formación. Y algunas medidas un poco más, algunos controles un poco más estándar. Evitar en lo posible heterogeneidad de dispositivos, aunque es complicado en la actualidad,
configurar contraseña de bloqueo de la pantalla o cualquier tipo de identificación y autenticación del dispositivo, pues bien sea biométrico, por PKI, etcétera. Que el contenido esté cifrado, así como su memoria, configurar conexiones seguras de manera corporativa y acceso a Internet, antivirus y configurar copia de seguridad, actualización de firmware. Y en algunos casos, como vemos, estas medidas son un poco manuales. Entonces, para parques móviles mucho más grandes, pues será necesario utilizar soluciones tecnológicas más centralizadas, de manera que tengan agentes que permitan controlar de manera remota pues, el inventario, la actualización de firmware de software, implementar estas políticas de seguridad de manera automatizada, basada en los dispositivos, etcétera. Entonces, bueno, algún ejemplo, este sería un pequeño ejemplo de qué sería aconsejable registrar para hacer un inventario de un dispositivo, pues como vemos, incluye muchas partes del mismo, pues a nivel de dispositivo email, tarjetas SIM, el IMSI, números de tarjetas de memoria, etcétera, con lo cual es bastante complejo. Si se quiere hacer al nivel de detalle suficiente. Pero en todo caso sí que se recomienda a empresas grandes y pequeñas que el usuario pues tenga que aceptar la política y normativa respecto al buen uso de los dispositivos, tanto la recepción del mismo como la devolución, también para cubrirnos respecto a aspectos legales, ya que todo lo que se haga con ese dispositivo y el contenido del mismo es responsabilidad de la empresa. Entonces, para terminar prácticamente, algunos controles avanzados, anecdóticos, pues por ejemplo la geolocalización en caso de robo para ubicar el dispositivo. Aquí tenemos que tener ojo con la evasión de la privacidad y el uso del borrado a distancia o el auto-wipe local por parte del usuario. Entonces, aquí, obviamente, tiene que estar acompañado de una buena política de copia de seguridad, lo cual el 99% de los casos no se hace, para evitar pues, que se haga por error o de manera malintencionada por parte del usuario. Por ejemplo, el dispositivo BlackBerry nos permite hacer un borrado si introducimos 10 veces la contraseña de manera errónea, con lo cual pues, hay que tener también cuidado con estas cosas. Entonces, para terminar, 5 puntos de reflexión. Los dispositivos pues, se han desarrollado de manera exponencial, muy orientados a la funcionalidad y por fin empiezan a plantearse las medidas de seguridad en los mismos. Pero la realidad es que en pequeñas empresas pues, aún no se tiene en cuenta. También decir que los dispositivos de base pues, son altamente inseguros, digamos, en la configuración de fábrica y sobre todo con la proliferación de múltiples aplicaciones pues no ayuda, por la existencia de bugs, vulnerabilidades, etcétera, etcétera. Entonces, en general, la gestión de estos dispositivos móviles es compleja por la movilidad, que es su razón de ser, y por componentes de pequeño tamaño, pues por ejemplo la pérdida de una tarjeta SD o micro SD pues puede ser algo bastante grave, si no estuviera cifrada, por ejemplo. También una complicación más es la heterogeneidad de plataformas y sistemas operativos. No es nada nuevo en el mundo tecnológico, pero también es un punto más de dificultad. Y para terminar, el usuario, pues si aún más cabe, cobra más relevancia, ya que pues, sufre ataques fuera de la empresa y algo muy importante, sufre ataques sobre algo que no se lo espera, que son los dispositivos móviles que hemos repetido muchas veces, que seguimos pensando que no hay ningún riesgo en su uso. Y bueno, espero no haberme extendido demasiado en el tiempo. Muchas gracias por la atención y un placer. Muchas gracias por la exposición a José Miguel Cardona y le damos la palabra a Tomás García Meras, que es ingeniero superior en informática. Con anterioridad al año 2005 trabajó en proyectos de seguridad en Sun Microsystems, lo que es actualmente Oracle, y desde el año 2005 es consultor principal en la empresa Atos, donde ha desarrollado y sigue desarrollando proyectos relativos a seguridad y a documento electrónico, firma electrónica, etc. Cuando quieras, Tomás, puedes empezar tu exposición. Que no veo desde aquí. ¿Es esto? No, era... Discúlpenme. Que perdí. Es que no... Ahí, disculpen. Bien, muchísimas gracias. Quería hacer una introducción muy breve, intentaría incluso quedarme por debajo del tiempo, del proyecto @firma, que es un proyecto promovido por el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, y cómo las empresas se pueden aprovechar de este esfuerzo que están haciendo unas cuantas administraciones públicas para usarlo con sus trabajadores en los puestos de trabajo con mucha más facilidad de lo que seguro se esperan. Como introducción,
al cliente arroba firma, quizás muchos lo conozcan como un applet que se utiliza en las administraciones públicas de forma generalizada para trámites, muchas veces para autenticación. Lo hemos visto de forma muy oculta, por ejemplo, la declaración de la renta del último año se utilizaba para plataforma Linux y no recuerdo bien si en Macintosh. Quien se haya matriculado a las oposiciones a TIC de este año y ha hecho la matrícula por internet lo ha hecho con arroba firma. Casi todas las administraciones lo están usando en versiones más o menos antiguas, con menos éxito y mejor o peor funcionalidad. Por poner otro ejemplo, en mi pueblo, el Ayuntamiento de Alpedrete lo usa para, no sé si, para solicitar la recogida de basuras o algún que otro trámite. Pero más allá del uso generalizado, la mayoría de las administraciones públicas y, por supuesto, empresas o particulares que tengan interés, desconocen que el proyecto arroba firma ha evolucionado en los últimos años para crear en el fondo un ecosistema de aplicaciones en torno a la firma electrónica más allá de lo que es el applet típico. Entonces, la primera línea de evolución que se alejaba un poco de la aplicación web tradicional se desarrolló durante el año pasado como una serie de aplicaciones de escritorio. Las aplicaciones de escritorio se pensó desde el Ministerio de Política Territorial que había cierta necesidad de firmar ficheros en local sin necesidad de estar integrados en un flujo web y se desarrollaron dos. Una de ellas pensaba hacer demostraciones, pero por tema de economía de tiempo no la voy a hacer, cualquiera las puede descargar, me puede escribir para que se las dé si tiene alguna dificultad las descarga o lo que sea. Se desarrolló una aplicación que es la que muestro aquí, una pantalla muy sencilla que únicamente hace firmas en tres formatos, los tres formatos avanzados recomendados por la Unión Europea, por la Comisión Europea, son la firma XML, la firma binaria y la firma PDF. Recordar que la firma PDF, aunque no está en el esquema nacional de interoperabilidad, la mayoría de las administraciones públicas, por lo cómodo y fácil que es de ver la parte firmada, de verificarlo, porque el propio Adobe Reader te proporciona esta funcionalidad y se está usando muchísimo, y la administración no se ajena de ese, aunque esto no está en el esquema, la está soportando plenamente. Otra aplicación, que ahora ya digo, son aplicaciones descargables, completamente autónomas, es una aplicación mucho más completa, hace muchísimas más operaciones. Entendimos que se necesitaban dos, una mucho más sencilla y otra más compleja, hablando de perfiles. En este caso, la peculiaridad que tiene esta segunda es que se ha logrado un extraordinario nivel de accesibilidad gracias, por ejemplo, al trabajo que Inteco, la propia Inteco, con fondos del Ministerio de Industria, ha echado en la aplicación para lograr estos niveles de accesibilidad. Es importante esto porque, si bien la plataforma, el ecosistema de aplicaciones está promovido por el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, son muchas las entidades que con fondos propios, no con fondos derivados de política territorial, están colaborando en el proyecto. Entonces, además, otra de las líneas que se desarrolló el año pasado es poner a disposición de todos los componentes de programación necesarios para que cualquiera se pueda montar su applet, no le gustan estas dos aplicaciones que hemos desarrollado, se puede desarrollar lo que él quiera utilizando los módulos de arroba firma. Los módulos de arroba firma tienen, a mi juicio, una ventaja muy grande. Primero, tiene un nivel de pruebas muy alto. Este año, además, nos está ayudando con las pruebas la agencia tributaria, debido a que la campaña de la renta experimentaron una subida de las llamadas de soporte, entonces este año han metido más recursos en las pruebas, con lo cual estos componentes están extraordinariamente probados. La compatibilidad es muy alta porque la tenemos funcionando en Linux, Windows, Macintosh, Solaris, en 32 y en 64 bits. El applet este año hemos conseguido que funcione en Chrome, Safari, Opera, Internet Explorer, Firefox, incluidas las variantes de 64, pero se hace un esfuerzo muy grande en que todo esto esté probado por el propio bien de las administraciones que lo usan. Cada llamada al CAU en la renta supone un problema. Una persona que no puede hacer la renta por Internet supone un problema para la agencia tributaria. Entonces, a partir del applet, las bibliotecas de desarrollo y las aplicaciones de escritorio, este año se está decidiendo que el cliente arroba firma tiene que evolucionar hacia la firma en dispositivos móviles. Se considera que puede haber una necesidad dentro de las administraciones públicas de utilizar el teléfono para ciertos trámites que necesitan firma electrónica. Entonces, la CESAE, el Consejo Superior de Administración Electrónica, está actualmente
con un grupo de trabajo tomando una serie de decisiones a este respecto. Nosotros ya en la parte del logotipo azul, no el logotipo amarillo, Atos Origin, estamos asesorando sobre distintas formas de abordar el problema de la firma en dispositivos móviles, la viabilidad, el esfuerzo requerido, etcétera. Entonces, hemos tomado, y lo desarrollo porque puede servir para ver las necesidades de cada empresa, cómo se pueden acoplar a estas distintas aproximaciones, la forma de hacer la firma. La clásica, que es, bueno, no voy a adelantar porque la CESAE todavía está tomando decisiones, pues en el que llamamos firma independiente. El dispositivo realiza todas las labores. Igual que hemos visto antes, una aplicación de escritorio que hace la firma, incluso se conecta a un servidor de sello de tiempo para hacer el sello de tiempo, hace una pequeña validación contra el OCSP del DNI si la firma se ha hecho con DNI, todo esto desde el dispositivo. No hay ninguna conexión con un sistema externo. Evidentemente, las ventajas es que de cara al despliegue es mucho más fácil. Yo distribuyo mi aplicación. La aplicación, tengo una empresa en la que tengo un apoderado de firma y quiero que firme desde su BlackBerry porque es muy cómodo que le llegue mientras está de viaje el documento que quiere firmar. Se lo envío por correo, él con su aplicación BlackBerry lo firma y me lo devuelve. Es estupendo. El problema es que, a mi juicio, que las limitaciones de proceso y de memoria y de transmisión en los dispositivos son muy molestos. ¿Qué pasa si el apoderado de firma quiere firmar 50 documentos PDF de 20 megas cada una y se encuentra en Madagascar, sitio donde su compañía no tiene un acuerdo de roaming y la cobertura 3G no funciona es decir, que se tirará 40 minutos de descarga y le llegará una factura de 30 40 mil pesetas. No parece tampoco un... Y luego otro problema que presenta esta aproximación es que los documentos viajan, los documentos salen de la empresa y van hasta el teléfono, el dispositivo móvil del firmante, del apoderado de firma. Esto en muchos casos supone un problema de seguridad. Te conectas por wifi, la wifi de quién es, quién lo ve. Los SSL se están demostrando inseguros en los últimos meses. Estamos viendo noticias de que empiezan a atacar al SSL de forma muy fuerte. Entonces, digamos que hay consideraciones de seguridad que nos han hecho plantear. Aquí voy a hacer una demostración de Android, como digo. Voy a intentar evitar las demostraciones. La segunda aproximación que tenemos en trabajo es lo que llamamos la firma en 3 fases, donde el documento jamás sale del servidor, el servidor lo prepara, envía únicamente los atributos firmados, que es una colección de huellas digitales de las cuales es radicalmente imposible reconstruir el documento, y el apoderado lo firma. Las ventajas son claras. Es que el documento no sale del servidor, apenas hay tráfico de red, las necesidades de memoria y de procesos son muy, muy bajas. Complica un poco el despliegue y legalmente, esto es bastante discutible, existe un pequeño problema de repudio según las interpretaciones legales, porque yo puedo decir, si jamás he tenido el documento, porque nunca ha salido de la empresa, ¿cómo he firmado el documento? Entonces, esto es un tema ya, digamos, entrando en purismos. Igual que cuando firmo en papel no exijo una firma ante notario, no va el notario a que el apoderado firme, no hay que, igual en la parte electrónica, digamos, pasarse. Tenemos una demostración en BlackBerry. Aparte de esto, estamos trabajando en otras líneas. La primera de ellas es cómo distribuimos las claves privadas y quién realiza realmente la operación de firma. El principal problema de la distribución de claves es que las claves viajan de algún sitio al dispositivo y las claves privadas no deberían viajar de ningún sitio a ningún sitio. Y la segunda es que si la clave privada reside en mi dispositivo y lo pierdo, me da igual que tenga el autowipe, la contraseña, el cifrado o lo que sea, cayendo a las manos apropiadas, es fácil para las manos apropiadas sacar lo que hay. Porque si yo lo cifro, hay una contraseña de descifrado. La real puede ser de 700.000 millones de bits, pero la que el usuario mete normalmente es texto. Y si tengo el dispositivo, lo saco. Igual pasa con todo. Entonces, estamos trabajando aquí con la colaboración de GID en el uso de dispositivos seguros de creación de firma en dispositivos móviles que eliminan estos problemas. Aparte de esto, hay otra serie de cuestiones que se están trabajando en la CESAE. ¿Cómo integro esto? Ya no es el clásico aplicación web, ahora necesito hacer una app al estilo que ha marcado Apple y que todos siguen. Y todo esto, digamos que las conclusiones de la CESAE probablemente no estén hasta mediados de año. Pero en todo caso, lo que
ya hay trabajo avanzado. Tenemos buena parte de lo que hoy iba a enseñar, pero por economía de tiempo no voy a enseñar, está funcionando, está soportado y está probado. Y una de las mejoras que ha dado RoboFirma en el último tiempo es que es un proyecto de software libre. Cualquiera puede entrar, bajarse las aplicaciones, usarlas, no tiene que dar cuentas al ministerio, no tiene que pagar royalties a ningún lado. Si hace una contribución porque diga, es que yo necesito la firma de ODF, porque uso OpenOffice, y el ministerio ve la aportación de útil, va a pagar el ministerio, va a pagar un conjunto de entidades el mantenimiento y las pruebas de eso. Entonces, yo creo que es una oportunidad para las empresas para introducir firma móvil con unos costes muy bajos, aprovechándose del trabajo de las administraciones, que por otra parte ha salido del impuesto de las empresas y los ciudadanos. No creamos que esto es un regalo de las ciudadanas, no se regala nada. Esto ya lo han pagado las empresas y los ciudadanos con sus impuestos. Y en el proyecto está trabajando mucha gente, está trabajando de forma muy dura la Universidad Jaime I de Castellón, está trabajando Atos, está trabajando Inteco, la Agencia Tributaria, asesorando el Instituto de Salud Carlos III. Hay todo un ecosistema de gente trabajando en la aplicación de forma desinteresada, no, porque el trabajo de las administraciones públicas es ser ciudadano, pero poniendo esto no solo a disposición como antes las administraciones públicas, sino de las empresas y los ciudadanos para que lo usen, para que sepan que es gratis y que el mantenimiento, las pruebas van a seguir siendo gratis durante mucho tiempo. Y aparte de eso, muchísimas gracias. Pueden tener cualquier información en la Forja, digo, es completamente gratis, abierto. Ningún problema en que me escriban si quieren una demostración, quieren que les ayudemos a implantarlo o lo que sea. Tanto como Ministerio, que tiene interés en tener más usuarios, como Atos, que tiene interés en hacer muchísimo negocio. Y muchísimas gracias a todos los que están aquí y a Inteco por preparar las sesiones. Muchas gracias a Tomás García Meras. Y como en los tiempos que ocurren estas cosas, acabo de recibir ahora mismo un correo de Angela Merkel que nos obliga a recortar el tiempo y en lugar de 15 minutos lo vamos a dejar reducido a 12 minutos. Así que te ruego entonces ya que tengas en cuenta esto para dar satisfacción a Angela Merkel y que no se enfade. Entonces, presento a Pedro José Latasa. Es titulado en Informática de Gestión, socio director en KSI y lleva 20 años como consultor y analista de sistemas y datos. Tiene gran experiencia en aseguramiento de sistemas en pequeñas y medianas empresas y experto también en mejora de la eficiencia. Cuando tú quieras. Muy bien, gracias. Siendo el mensaje de quién es, ya veremos qué hacemos. Buenos días a todos. Yo voy a hablar de cosas que ya estamos hablando repetitivamente. Y vamos a ver si podemos dar un enfoque que para alguien pueda ser de interés. Voy a hacer una pequeñísima historia sobre dispositivos, va a ser breve, y voy a hablar del entorno de trabajo, porque estamos continuamente hablando de entornos de trabajo y no sé si hay algunos aspectos que se nos olvidan, o creemos que se nos olvidan. Portátiles, bueno, vamos a centrarnos en los smartphones y tabletas, porque hasta un USB podría ser un dispositivo de movilidad si queremos con datos, pero no es lo que nos preocupa. ¿Dónde trabaja el usuario? Damos una gran importancia a los entornos aplicativos en la empresa, a nivel de CRM, de ERPs. Las estadísticas nos dicen que el 90% de los datos que maneja el usuario en los smartphones o tabletas suele ser el correo electrónico, que es la mayor información que está manejando, porque la realidad es que en el día a día estamos todos pendientes del correo, como acaba de verse el ejemplo, y nos llega al smartphone. Y trabajamos siempre online. La reflexión que también se ha hecho con otros ponentes es que continuamente no estamos conectados. Alguien que está viajando puede recibir en su tableta el correo y luego tranquilamente, sin necesidad de tener conexión, o bien porque está en una zona de oscuridad o porque hay problemas de conectividad, puede trabajar online perfectamente. Y ese trabajo offline, disculpen, el trabajo offline es el que nos interesa comentar. Lo que no vamos a hablar, o lo que a mí ahora no me interesa explicar, es todo esto que podemos decir. Entonces, ¿de qué vamos a hablar, no? Porque todo lo que ha estado comentando José Miguel es mucho de estos aspectos. Como curiosidad, si alguien se instala un cortafuegos en su smartphone, yo lo he probado con el iPhone, pero no sé si pasará con todos, hay una aplicación de la linterna. La linterna, que es muy interesante porque me tocó el otro día poner unos cables en un sitio que no había luz y ayuda mucho. Pero esa aplicación de linterna, curiosamente, cuando la enchufamos, se conecta a Internet.
No sé para qué. Supongo que requiere el permiso si me enciendo o no me enciendo, pero se conecta a Internet. Le deniego el acceso y sigue encendiéndose la linterna, así que entiendo que no era prioritaria la conectividad. Esta anécdota es para simbolizar que el usuario utiliza el smartphone o tableta para entorno personal / profesional. Y esto es otro de los aspectos que es complicado. Bueno, entrando en el trabajo de offline, estamos habituados que vamos a una web y tenemos capacidades. Como ha estado comentando Tomás, pues podemos en una web hacer firma y hacer cifrado. Me interesa hablar del cifrado también y no solo de la firma. Y también me interesa hablar de la verificación de la firma y no solo de la acción de la firma. Porque en muchas ocasiones yo, si estoy con un dispositivo smartphone, BlackBerry, iPhone, es difícil que yo genere documentos para luego enviarlos a alguien. Lo normal es que reciba documentos y al recibirlos, en base a esa documentación, haré algo. Si ese documento me viene firmado, nos interesa mucho comprobar la verificación de esa firma. Y eso me interesa hacerlo offline. Porque si tengo que estar conectado, hombre, podemos hablar de OCSPs y cosas, pero la verificación, si la firma ha sido completa, la verificación la puedo hacer offline. En este aspecto es lo que nos interesa incidir. Nos encontramos que ahora mismo cogemos cualquier dispositivo, tableta, smartphone, recibimos correos y ¿cómo verificamos la firma del correo? Bueno, por cierto, si viene firmado, ya lo sé. Y si el fichero viene firmado, pero cada vez más se extiende esta capacidad. ¿Qué sucede si el fichero viene firmado? ¿Lo podemos verificar? Lo abrimos y trabajamos con él. Y para evitar la confidencialidad, otro aspecto que se ha apuntado, ¿por qué no se cifra esa información en tránsito? Porque la información en tránsito a veces es necesaria. Si debo conectarme para acceder a una información y estar en web para trabajar con ella puede ser poco operativo. Bien, de cualquier manera, nos interesa que los propios dispositivos tengan capacidad, pero es que es evidente que tienen capacidad tanto de procesamiento como de memoria a día de hoy. Entonces, si en los PCs hemos asumido que una aplicación puede funcionar en modo offline, ¿por qué no en un dispositivo móvil? ¿Y por qué no vamos a hacer que estos dispositivos formatos de firma, sean los que estamos teniendo habitualmente, cada organización con los que ellos manejen, en sus dispositivos de trabajo fijos? Y también, ¿por qué no el cifrado asimétrico? Dado que hablamos de PKIs con firma digital, también es posible el cifrado asimétrico y nos evitaríamos los problemas del descubrimiento de la contraseña. Otra cosa sería el tema de la PKI, que es realmente la parte fundamental, el cómo la clave privada la vamos a tener custodiada. Tenemos capacidad, tenemos tecnología. Lo que no ha habido es una aplicación concreta al mundo de la movilidad. ¿Por qué? La excusa de tenemos muchos sistemas operativos no es una excusa, es una realidad. Y en los PCs. En los PCs no solo existe un sistema operativo predominante. Podemos hablar de porcentajes, correcto. Pero por si acaso los fabricantes nos preocupamos de hacer los aplicativos que funcionen en Windows, en Linux y también en Mac, que ahí están. ¿Y por qué no vamos a hacer similar con los dispositivos de movilidad? Podemos trabajar para todos los sistemas operativos. Entiendo que puede tener complejidades, por supuesto. Aquí nadie dice que esto sea fácil ni que esté tirado. Pero otra cosa es que veamos el entorno de trabajo que tenemos. Y es multitud de usuarios con dispositivos móviles gestionando información. La conclusión. Hay múltiples entornos, lo sabemos, hay múltiples usos, también lo tenemos en los dispositivos fijos y no móviles, y tenemos un denominador común que es proteger la información. Esto sí, lo hemos de hacer de un modo que sea para el usuario cómodo. Esto da miedo a los de seguridad, porque dices cuando es cómodo es inseguro. Pues si no es cómodo no será seguro porque no se usará. No hace falta ni que dé explicaciones sobre ello, porque todos hemos vivido no lo hago, que esto es una pesadez. Debe ser cómodo, debe ser eficiente, una cosa que nos cuesta mucho a las empresas introducir. Se puede conseguir el binomio seguridad y eficiencia. Parecen palabras contrapuestas. Se puede conseguir. Ha de ser un objetivo. Nosotros creemos que lo hemos conseguido. Y los dispositivos es evidente que pueden ejecutar y que pueden trabajar en todo esto. Tenemos pruebas hechas de firma, verificación de dispositivos móviles totalmente operativo con capacidad de firma de todos los formatos que hemos comentado y es absolutamente viable. Y es, la verdad, lo debo decir, sorprendente la velocidad a la que actúan y el poco tiempo de procesamiento que implica. Y nada más. Muchísimas gracias por la atención. ¿He cumplido? Sobradamente, muchísimas.
Muchísimas gracias. A continuación le voy a dar la palabra a Javier Marín Guerrero. Es ingeniero técnico de software. Durante 12 años ha estado ligado a las empresas tecnológicas de la Corporación de Caixa Galicia, inicialmente como jefe de proyectos y después como director de expansión internacional en Portugal. Y en la situación actual o proyectos de interés que está desarrollando desde hace 3 años, trabaja en Nemo como gerente del Centro de Desarrollo de Alto Rendimiento y de Nuevas Tecnologías. Cuando tú quieras. Muchas gracias, Pedro. También dar las gracias a Inteco por esta oportunidad que nos da de transmitirles nuestras inquietudes y experiencias en el entorno de movilidad, ¿no? Sí. Bueno, mientras que se va ajustando la presentación, yo les quería mi presentación y mi ponencia quería ir en 4 puntos. Realmente voy a ajustar al tiempo que me han indicado. Por una parte, queremos brevemente ver nuestra visión y la situación actual que encontramos en torno a temas de dispositivos móviles. Una parte muy importante que creemos que es interesante exponer es nuestra experiencia en el entorno de dispositivos móviles, porque es lo que nos ha hecho a nosotros, digamos, tener un conocimiento sobre las tecnologías que estaban en esos momentos y evolucionar hasta el día de hoy. Después queremos transmitir cuál es nuestra apuesta de futuro, porque es lo que vemos. Hay una serie de tecnologías y la apuesta para sistemas de autenticación y firma de operaciones, pues hemos apostado por una tecnología y después una visión de futuro muy a grandes rasgos, ¿no? Nosotros en lo que es la situación actual y como, bueno, pues es lo normal, que es lo que estamos viviendo todos los días, ¿no? Al final el teléfono no es más que un pequeño dispositivo antiguamente que servía como un sistema de voz y actualmente son auténticos ordenadores, dispositivos inteligentes en el cual nos ofrecen una serie de servicios, información y pagos por servicios. Nada más que decir sobre esto porque ya lo conocemos, somos usuarios todos, ¿no? Pero es importante indicar la tendencia que estamos observando y que hemos ido analizando año a año, y esto es fuente Gartner, y nos indica que el 90% de las organizaciones apoyarán el uso de las aplicaciones corporativas en dispositivos móviles. El 90%, creo que es una cifra, pero bastante reseñable. Sí es verdad que hemos seguido las evoluciones de Gartner y no se van cumpliendo en su totalidad, pero sí es verdad que se van acercando. El 90% en el 2014, me parece impresionante. En el 2015, todas aquellas compañías gastarán el 50%, todas aquellas que tienen servicios y pagos por web, el 50% de sus ventas se harán a través de dispositivos móviles y redes sociales. Esto es lo que efectivamente nosotros estamos marcando y viendo el futuro, y es por donde las tendencias nosotros estamos, digamos, como compañía apostando en innovación. También es importante reseñar que este año, a finales de 2011, 141 millones de dólares se han ingresado o se han pagado a través de movilidad, y casi es un 30% respecto al año pasado, y que la adopción masiva del NFC pues se hará efectiva más o menos en 4 años, ¿no? Desde luego, ante estas situaciones, vemos cuál es la situación de la dirección de sistemas ante todo esto. O sea, es decir, es un panorama impresionante en el cual ha aterrizado todo este tipo de tecnologías de unos años para acá, y la dirección de sistemas pues se ve, digamos, presionada por lo que es el negocio, porque hace falta pues introducir a todos los empleados por todas las herramientas, los móviles. Los móviles se introducen en cada uno de los empleados y se utilizan, bueno, para aumentar la productividad y la eficiencia. Pero claro, y ahora nos encontramos con un punto que es los riesgos que conlleva el tema del móvil o de dispositivos móviles. Es decir, actualmente todas mi plataforma que está controlada, microinformática, que está controlada, que está salvaguardada, que cumple con una serie de normativas y unas políticas de seguridad, ¿me va a servir esta misma política con los dispositivos móviles? Es una buena pregunta para realizar. Es decir, y nosotros lo estamos viendo y no es así. Pero bueno, reflexionen sobre este punto, que me parece importante, ¿no? Y después la evolución de la tecnología.
que no voy a incidir porque quería después comentar una serie de puntos en el futuro. Les voy a transmitir cuál es nuestra experiencia como compañía y cómo nos hemos afrontado el reto en función de la tecnología que disponíamos en cada momento. Y es, inicialmente, hace ya algo más de 11 años, las compañías financieras vieron que el dispositivo móvil era no un auténtico negocio, era una auténtica herramienta para generar negocio. Junto con pero tenían una problemática que era no disponían de lo que es la infraestructura, y la infraestructura la disponen las operadoras de telecomunicaciones, y crearon lo que se llamaba MobiPay. MobiPay fue un sistema, digamos, revolucionario, porque nos permitía lo que querían hacer, realizar pagos a través de una plataforma. Pero claro, ¿qué nos encontrábamos? Que no teníamos pues tecnología, o sea, era muy básica, lo único que disponíamos era de tecnología USSD, y con USSD teníamos que ser capaces de poder autenticar a un usuario y hacer un pago, y que sea encima seguro. Entonces, esos fueron nuestros primeros retos en abordar todos los proyectos de movilidad. Y realmente ha sido un éxito, porque hemos sido capaces que a través del usuario, no sé si ustedes lo conocerán, MobiPay, ¿lo conocen? Pero MobiPay es el conjunto de todas las operadoras de telecomunicaciones más alguna serie de compañías financieras. ¿Y qué es lo que se hace al final? Introduzco a través de un mensaje, va a un sistema, a unos servidores de MobiPay, que lo que hacen es autenticar si el usuario era correcto y si tenía saldo para poder realizar. Porque esto lo que hacía era ir contra la cuenta o contra el saldo del teléfono o contra unas tarjetas financieras. A continuación, hace algo más en el 2004-2005, ideamos y diseñamos un sistema de pago de dinero a través de móvil, que es Halcash. No digo marcas financieras, pero es un conjunto de las más importantes financieras en España, en el cual se agrupan de una forma para cómo enviar dinero de un cliente que es bancarizado a un cliente no bancarizado a través del móvil. Y lo hicimos a través de mensajería unificada, a través de SMS. Y la posibilidad es que yo, que soy cliente del banco A, soy capaz de enviarle a este señor, cliente B, un dinero a través de móvil, de tal forma que soy capaz de indicarle primero unas primeras claves en un canal diferente, y el sistema de Halcash le envía un SMS en el cual conforman una clave única que hace que ir a cualquier cajero automático, sin tarjeta única, sin tarjeta, sea capaz de sacar dinero. Esa fue, al final, otro de los retos y soluciones que tuvimos que hacer en función de la tecnología. Pero y ahora dimos un paso más hace unos años, y era cómo somos capaces de... yo realmente, como vengo del sector financiero, y es el sector financiero donde más apuesta, más digamos, innovación ha invertido en aplicaciones y en movilidad, pues es la experiencia que cuento. Entonces, pero hay una serie de entidades financieras que quieren ofrecer servicios financieros a todos los usuarios a través de un canal que es el móvil, diferente al canal de Internet. Y entonces nos encontramos con una serie de retos importantes, que es que los móviles tenían un sistema operativo, pues cada fabricante tiene su sistema operativo. Eran móviles con una muy poca capacidad. Bueno, pues al final fuimos capaces de introducir lo que iba a ser el futuro para nosotros como compañía. Es decir, introducir lo que son aplicaciones móviles seguras, aplicaciones Java seguras dentro del propio móvil, de tal forma que me permitiese autenticar y firmar operaciones. Esto realmente que fue un reto muy importante, y me dicen 3 minutos, madre mía, no llego ni a la mitad. No he sido capaz de gestionarme bien el tiempo. Al final, como punto importante, nosotros hicimos pruebas también con certificados digitales, con certificados en el móvil, y nos encontramos un problema muy grande, que era el despliegue, y sobre todo que teníamos que contar pues con cambios en la SIM y encontrar, bueno, pues con procesos que dependían mucho también del operador. Con lo cual, bueno, apartamos ese tipo de tecnología, aunque la conocíamos perfectamente, y nos tiramos a lo que eran aplicaciones móviles para autenticar operaciones. De esa forma creamos lo que es, esto hace ya 4 años, creamos lo que es la generación dinámica de claves de único uso, que lo que significa es
que soy capaz con el móvil de entrar en cualquier sistema a través de una clave única. Para todo eso, lo que teníamos que hacer era, teníamos 4 retos importantísimos. Primero, que era el despliegue, ¿no? El despliegue, al final, lo que hacíamos es enviar aplicaciones Java hacia dispositivos, pero que no estaban activas. Lo que hacíamos era las activamos a través de otro entorno diferente al de movilidad. Esto, bueno, pues ¿qué nos apoyaba o nos ayudaba? Es que al final lo que tenemos es una aplicación, un usuario y un único móvil. O sea, que estamos contemplando todo lo que es entorno de seguridad, de tal forma que si a mí me roban lo que es el dispositivo móvil, nadie puede acceder a él porque tengo una clave de acceso que solamente sé yo y creo que me van a cortar en breve. Con lo cual, incidimos sobre todo muchísimo en la seguridad y bueno, pues es actualmente uno de nuestros puntos más importantes, ¿no? Y como futuro nada más, que la tendencia hacia donde vamos y creemos que la solución es, actualmente va a desaparecer lo que es la navegación web tal y como la conocemos. Va a desaparecer en 3, 4, 5 años y irán todo en torno a la creación de aplicaciones que sean agregadores de contenidos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Le voy a pasar a continuación la palabra a Antonio Rodríguez Agea, en este momento su director general de Informática, Comunicación y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Madrid. Es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en Dirección y Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por el INAP y la Universidad Politécnica de Madrid. Ha trabajado en Telefónica Sistemas entre el 91 y el 97 y ha sido entre el 2005 y 2006 vocal asesor de la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información. Cuando quieras. Muchas gracias, Pedro. Voy a preparar la presentación. Yo soy de versión mucho más antigua. Esto de darle el botoncito de presentar aquí. Estupendo, muchas gracias. Bueno, Pedro, quizás te estás excediendo con el control del tiempo y a lo mejor te metes en un problema, porque me parece que tenemos el final de la sesión a la 1:30 y bueno, a lo mejor nos da la oportunidad de debatir un rato, que será muy interesante de todas maneras, ¿no? Yo defendiendo mi espacio, obviamente. Muy bien, estupendo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. En primer lugar, agradecer a Inteco y a los patrocinadores la oportunidad que nos dan de tener este encuentro, sobre todo considerando que para mí es una oportunidad estupenda porque yo suelo estar en las trincheras, yo trabajo en emergencias y esto no lo suelo hacer. Realmente yo me dedicaba mucho a este tipo de actividad en el pasado, pero desde que estoy en emergencia pues me tienen secuestrado y no me dejan salir, ¿no? Entonces esto es una oportunidad estupenda para exponeros un poco lo que hacemos y contaros un poco también nuestra experiencia. Mi ponencia tiene factores tecnológicos bastante escasos, en el sentido que se trata más bien de una reflexión sobre el papel de la seguridad en nuestro negocio, en el negocio de emergencias, un poco una exposición de cómo usamos la tecnología, por supuesto nuestro negocio fundamentalmente móvil, y los aspectos de seguridad son esenciales y consustanciales con nuestra actividad. Es decir, que nosotros no es que la seguridad sea una cuestión que tengamos que plantearnos, sino que es una cuestión que es lo que nuestro trabajo habitual, ¿no? Voy a extender, yo realmente trabajo con bomberos y con SAMUR allí en el Ayuntamiento de Madrid, aunque también mi ponencia se extiende un poco a los compañeros de Policía Municipal, porque trabajamos de una forma bastante unida y realmente pues me atrevo a presentar, digamos, lo que sería el área de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, incluyendo la actividad de Policía Municipal. En primer lugar, pues unos pequeños datos a qué nos dedicamos. Pues tenemos la Ciudad de Madrid como objetivo de trabajo, en el que se concentra pues una población superior a 3 millones de personas, que si además consideramos la población itinerante, pues superamos los 4 millones a diario.
en un espacio muy reducido. Esto hace que nuestra singularidad como servicio de emergencia pues es un servicio esencialmente urbano, ¿no? que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Yo creo que más ventajas realmente, ¿no? Porque nos permite unos resultados mejores de los que puede tener alguien que tiene que luchar además con el territorio, con la dispersión de la población, ¿no? Los servicios que nos dedicamos un poco a dar este soporte, esencialmente, pues SAMUR Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos, la Policía Municipal, el Servicio de Movilidad, que en Madrid es una especialidad, pues es una especie de especialidad de Policía Municipal, que en general se suele hacer en casi todas las ciudades de forma conjunta. Y después tenemos dos servicios también bastante especiales, que son el Servicio de Limpieza Urgente, que también se está extendiendo en otras ciudades, y el SAMUR Social para colectivos en riesgo de exclusión, ¿no? Que también tienen bastante que ver con nosotros porque muy a menudo colaboran en la gestión y en la resolución de los problemas, ¿no? Nos dedicamos fundamentalmente a hacer nuestro negocio clave en la intervención. Nos dedicamos a extinguir incendios, a salvar a gente y cosas y a dar asistencia sanitaria y a gestionar catástrofes. Ese es nuestro negocio core. Y por otro lado tenemos otra serie de actividades fundamentales, pero que no son el proceso clave de nuestra actividad, que son actividades preventivas, de incendios, de riesgos y apoyo técnico, y luego otras actividades pues que también colaterales de inspección, sanción, capacitación, formación, investigación, nuevas tecnologías, explotación de la información y demás, ¿no? Tenemos bastantes centros de trabajo, somos un centro, tenemos muy disperso nuestro centro de trabajo, tenemos 12 parques de bomberos en la ciudad de Madrid, 22 bases de SAMUR, 21 unidades de distrito de policía municipal y trabajamos en 3 centros de coordinación fundamentales, que es donde gestionamos la información, ¿no? Tenemos un centro principal, que es el CISEN, que es el Centro Integrado de Seguridad y Emergencia. Tenemos un centro de respaldo para ese centro principal que está parcialmente en servicio y también trabajamos estrechamente con Madrid 112, que como sabéis es un servicio que no corresponde al ayuntamiento, es de la Comunidad Autónoma de Madrid. Pero también tenemos allí personal trabajando in situ, ¿no? Y nuestra zona de trabajo es el municipio de Madrid, con una circunstancia específica que SAMUR no trabaja el domicilio, trabaja solo la zona pública de la emergencia sanitaria, aunque por supuesto, como sabéis, esta es una cuestión a debate ahora entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, que yo creo que debería avanzarse en algún sentido. Y por otro lado tenemos un ámbito especial en el que la unidad de actuación en caso de desastre, pues nos desplazamos a cualquier lugar del mundo y eso lo hacemos con relativa frecuencia. Hemos ido a terremotos y a otra serie de inundaciones, el tsunami y demás, pues hemos participado, ¿no? Bueno, no os voy a contar un poco nuestras estructuras de trabajo, sí pararme un poquitín, que no me voy a parar nada, porque básicamente este proceso, como podéis ver, es un proceso que es el mismo de siempre. Todo el mundo que trabaja en seguridad sabe que esto es lo que hay que hacer siempre, también en emergencias, que es análisis de riesgo, medidas, planificación, cuando suceden los siniestros, pues actuar y, por otro lado, intentar recuperar la situación cuando, una vez que ha pasado lo que no queríamos que pasara, pero realmente ha pasado, pues realmente reconstruir la situación y rehabilitar la situación. Esta es en términos de negocio. En mi subnegocio, que es la tecnología, pues aplica la misma filosofía, ¿no? Voy a contar un poco qué proceso seguimos y ahora os contaré sobre ese proceso, qué tecnología usamos y qué experiencia de uso hemos tenido con estas tecnologías y en particular con la tecnología en movilidad, ¿no? Que yo no soy tan... O sea, los resultados que hemos obtenido pues son para hacer unas ciertas reflexiones, ¿no? Porque no son realmente todos los exitosos que nos hubiera gustado, ¿no? Hemos hecho muchos proyectos, de los cuales casi ninguno sale bien, ¿no? Ahora os lo contaré por qué. Eso no quiere decir que no sea el camino, pero sí que efectivamente es un camino complejo en este ámbito en especial, ¿no? Pues cuando pasan cosas, pues el ciudadano pues llama al 112 y básicamente el 112 resuelve dos preguntas, que es dónde ha pasado y qué ha pasado, ¿no? Esa es la actividad del 112, que es identificar qué problema ha habido y dónde, ¿no? Para eso ahora hablaré un poco con qué tecnología se apoya, pero básicamente ya voy a describir el proceso, ¿no? Una vez que sabe qué ha pasado y dónde, activa aquellos servicios que son competentes en función de lo que ha pasado y en función de dónde ha sido. Nosotros somos competentes en lo que pasa en la ciudad de Madrid. Lo que pasa fuera de la ciudad de Madrid, salvo que sea muy gordo, no intervenimos. Si es muy gordo, a lo mejor nos piden ayuda. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues básicamente recibimos del 112 aquellos avisos que son nuestros, es decir, que son de nuestra zona de competencia, y en función del siniestro, en función de lo que ha pasado, pues se movilizan una serie de recursos que pueden ser variados, ¿no? Puede ser los bomberos, puede ser el SAMUR, puede ser la policía, pueden ser los tres,
Y básicamente en el centro de coordinación nuestro lo que nosotros hacemos es gestión de recursos. Nosotros no gestionamos fundamentalmente los avisos, eso es la parte del negocio que lleva el 112, y nosotros lo que hacemos fundamentalmente es gestionar recursos, es decir, movilizamos los vehículos, las personas, los recursos hacia el lugar de los siniestros, movemos los coches, las patrullas, las ambulancias, y básicamente con esa actividad pues lo que hacemos es resolver el problema, restaurar la situación y hacer un traslado hospitalario en su caso, donde ya se continúa con la asistencia, que ya no es específica de la emergencia, ¿no? Este es una foto del centro 112, donde veis trabaja el SAMUR lo tenemos trabajando en el 112, también en el CISEM, digamos que en los dos centros, y este es nuestro centro del Ayuntamiento de Madrid. Como veis, el dinero y los medios de la comunidad superan los nuestros. La foto también tiene peor calidad, pero efectivamente si veis el centro del 112 de la Comunidad de Madrid, que tengo oportunidad de verlo, es un centro realmente espectacular, no solamente por su capacidad tecnológica, sino también por su propia estructura física, ¿no? Nosotros pues estamos en el centro de Madrid, un sitio muy bueno, pero con mucho menos espacio, lo que suele pasar, ¿no? Sobre este proceso voy a centrarme en contar en qué consiste o qué tecnología usamos, ¿no? Básicamente para ver y qué problemas tenemos, ¿no? Eso es lo que quería un poco centrarme en la presentación. Como observáis, pues participamos pues nuestro cliente, que es el que tiene un problema, pues llama al 112, el 112 localiza y tipifica el siniestro utilizando tecnología de tipo localización de la llamada, base de datos de fijos y localización de móviles, que eso es obligatorio para las operadoras y se lo proporciona el 112. Nosotros no disponemos de esa tecnología porque no hacemos ese proceso y no nos centramos en esa cuestión, ¿no? Pero lo hace el 112 por nosotros. El 112 también hace una tipificación que fundamentalmente utiliza un sistema de toma de datos con una aplicación específica en la que pues toma información de una forma dispersa y construye una tipificación de forma automatizada. Esa tipificación automatizada, junto con la localización, permite identificar todos los servicios competentes. Los servicios no son solo del Ayuntamiento de Madrid, pueden ser también del Estado, pueden ser de la comunidad, es decir, que hay alrededor de 200 distintos servicios de seguridad de emergencia en la Comunidad de Madrid. Se determina cuáles son y automáticamente manda un mensaje electrónico que nosotros recibimos en nuestros sistemas informáticos con el aviso para la intervención, donde viene ya el tipo y el lugar. Nosotros con esa información la procesamos y seleccionamos en función del tipo de siniestro. A veces hacemos una llamada al llamante inicial, que también nos dan información del origen de la llamada, para obtener información complementaria para determinar qué recursos movilizamos, si una bomba, una escala, 3 ambulancias, una UBI, una medicalizada o una de voluntarios, ¿no? Nosotros movilizamos los recursos y que en la movilización de recursos pues lo que hacemos es realizar un aviso al personal operativo. Ese aviso, en el caso de bomberos, lo que hacemos es también enviar un mensaje electrónico en el que identificamos para un panel que está en el parque cuál es el destino. Al sistema de megafonía se sintetiza la voz para decir dónde tienen que ir y a qué van. Y por otro lado mandamos el destino en un navegador que están en los vehículos de los bomberos, con el destino que se carga automáticamente para que en cuanto cojan el vehículo naveguen hasta el lugar del siniestro, ¿no? En el caso de SAMUR es similar, no tienen navegadores en este caso y solamente se le dan unos avisos por mensaje que van a la radio Tetra que tiene el vehículo y al portátil Tetra que tiene el equipo operativo. En el caso de los bomberos salen siempre de parques de bomberos, pero en el caso de SAMUR pueden estar en itinere por toda la ciudad. Digamos que va directamente al vehículo y en el caso de los parques el aviso es a los parques. 3 minutos. Nosotros utilizamos Tetra esencialmente como dispositivos móviles, no utilizamos otras soluciones. Nos da la red Tetra es en autoprestación, la tenemos en el Ayuntamiento de Madrid y nos da un servicio bastante bueno, ¿no? Por otro lado, una vez que se recibe el aviso, se realiza el tránsito hasta el lugar y una vez se llega a siniestro, pues se realiza la actuación correspondiente y de esa actuación se genera un informe que se elabora in situ también, ¿no? Ese informe in situ es en donde también tenemos una solución electrónica con un tablet PC y con unas impresoras embarcadas en las ambulancias, que eso realmente está siendo muy poco, está dando un resultado bastante malo, ¿no? Realmente hay un problema serio de captura de información en relación al informe. Eso es un problema por resolver, en el que realmente no tenemos una solución clara. Estamos tratando de utilizar otras tecnologías, pero todas con esta visión, ¿no?
cuando se realiza, una vez que se ha hecho la asistencia, pues se realiza un traslado hospitalario con ingreso y digamos que ahí no hay mayor uso de tecnología, ¿no? Y para ir un poco al resultado de una reflexión que traía, como podéis ver, nuestro objetivo es minimizar el tiempo. Ese es nuestro objetivo clave y es donde la tecnología tiene que jugar un papel fundamental, ¿no? Entonces, para contaros un poco, nosotros ¿qué nos pasa si nos falla la tecnología? Bueno, pues básicamente el problema que tenemos es que nosotros pues sí que tenemos sistemas redundantes, el CPD alternativo, un sistema radio con solape de cobertura, con 2 conmutadores, con sistemas de sobreaprovisionamiento de activos para tener disponible siempre equipamiento operativo y en condiciones. Lo que es realmente costoso, pero también pasa otra cosa que también falla, ¿no? Entonces, yo me pregunto si es posible responder a un ciudadano diciendo que es que vuelva usted mañana, que es que no le puedo apagar su fuego porque se me ha estropeado el ordenador, ¿no? Digamos que en nuestro negocio yo me planteo muy severamente sobre las dependencias sobre la tecnología, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos un nivel de respaldo, que es el último nivel de respaldo, que es sin tecnología, es decir, nosotros tenemos que garantizar el funcionamiento, lo cual es un desafío muy importante, porque uno de los efectos que causa la tecnología es que no tiene vuelta atrás. La gente se acostumbra a usarla y desaprende lo que sabía. Eso nos lleva a que, efectivamente, aunque tenemos sistemas de continuidad basados en no tecnología, la gente luego no sabe usarlo, ¿no? Tenemos un problema en ese sentido y hay un servicio básico que es el de comunicaciones que nos resulta bastante necesario, porque sin él la movilización de los recursos es realmente difícil, ¿no? Y básicamente la conclusión que yo saco es que efectivamente sí podemos hacer el trabajo sin tecnología, pero no lo podemos hacer sin un impacto claro en nuestros indicadores de calidad de servicio, que ahora son excelentes, son unos indicadores muy buenos, pero básicamente con la cantidad de trabajo que tenemos, sin el uso de la tecnología, no daríamos abasto y se nos degradaría progresivamente el servicio hasta no ser capaces de atender a los ciudadanos. Esta sería un poco la conclusión que yo quiero sacar al respecto, ¿no? Y básicamente también señalar que hay una cosa muy útil y muy interesante, que es que yo tengo unos clientes que saben trabajar en situaciones de emergencia. Eso significa que les pones en una situación compleja en la que no tienen las herramientas de trabajo habitual y, a diferencia de otros trabajadores, se desenvuelven de una forma bastante notable. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente, le voy a pasar la palabra al último ponente, que es Rafael Rodríguez de Cora. Trabaja en este momento en ISF, Information Security Forum. Tiene una amplísima experiencia profesional, es licenciado en Informática por la Universidad de Chile con título convalidado en España. Ha sido consultor de empresas como ESABE, Gobierno de Panamá, el CREI, el Instituto Madrileño para la Formación y también ha sido consultor de empresas como Arthur Andersen y Pricewaterhouse. Y tiene una también muy gran experiencia como profesor impartiendo cursos de muy diversa naturaleza en diferentes lugares e instituciones. Cuando tú quieras. Muchas gracias. ¿Me puede llevar alguien a cantar? Sí. Muchas gracias. Mi nombre no es Steve Thorne y puedo dar la presentación en castellano. Se lo digo porque hay un cambio de programa. Iba a venir Adrian Davis, que era un experto precisamente en estos temas que voy a dar. Adrian Davis tuvo un problema familiar y no ha podido dar. Luego iba a venir Steve Thorne y también tuvo un problema logístico. Y luego, por fin, pues me ha tocado a mí, como el más joven del que estaba haciendo el trabajo. Precisamente pueden ver un artículo muy interesante de Adrian Davis en la revista Red de Seguridad, que me parece que lo han visto por aquí, por algún sitio del Congreso. Agradecer a las organizaciones y pedirles excusas por el tema de cambio de ponentes. Y uno de los valores añadidos que he tenido yo es que precisamente me he tenido que traducir la presentación, con lo cual pues la he aprendido, a pesar de no ser el experto, y el valor añadido para ustedes es precisamente que la podemos dar en castellano. Entonces,
Entonces, voy a pasar muy rápidamente para ceñirme al tiempo. El título de la presentación es el e-everything, que no me he atrevido a traducirlo, pero que de alguna manera el mensaje interesante es que está el I en todo, absolutamente en todo. Estamos hablando de consumerización, he traducido consumerization por consumerización, aunque supongo que no es una palabra castellana muy correcta. Consumerización y seguridad de la información. A ver, el de la derecha, vale. El texto de la tecnología. Consumerización y seguridad de la información. Bueno, voy a hablar muy brevemente también se ha hablado mucho pues, de metodologías, mucho de lo que pasa y de lo que todavía falta por hacer, etcétera. Yo voy a hablar del expediente X, es decir, qué es lo que está pasando por ahí fuera, porque creo que es muy interesante pues, saber qué es lo que está pasando por el resto del mundo. En el fondo, la mayoría de las ponencias se están orientando a lo que estamos haciendo aquí, a lo que nos falta por hacer, a lo que todavía nos falta por aprender. Y yo creo que este tema, y además pues precisamente para cerrar las ponencias, pues es interesante pues que sepamos un poco lo que está pasando por ahí fuera, ¿no? Entonces voy a hablar un poco de la posición del ISF, que es un poco lo que el ISF entiende como consumerización, por qué se debe plantear y cómo responder a estos retos y algunas conclusiones. En primer lugar, evidentemente, para aquellos que no lo conozcan, pues el ISF es una organización internacional de más de 300 organizaciones de primer orden, con la cual pues están la mayoría en la banca internacional, precisamente por aquello que comentó algún compañero de mesa, que los bancos son los primeros que están un poquito orientados y sensibilizados a todos estos temas de seguridad. Pero luego también están casi todos los fabricantes del mundo en temas de seguridad y en temas de proveedores, como IBM, como Microsoft, etcétera, y luego las grandes consultoras. Esto, precisamente, yo creo que en este sentido los ingleses y los americanos son más prácticos que nosotros. Cuando hay un problema complejo, pues se dedican a poner dinero encima de la mesa para que les cueste más barato y no inventar la rueda. Entonces, básicamente es eso. Básicamente salió seguramente como una iniciativa del gobierno británico precisamente para no inventar la rueda. Y salió hace 20 y tantos años. Y hace 20 y tantos años estaban diciendo ya muchas cosas de las que se oyen ahora, ¿no? Que tiene que estar orientado al negocio, que tiene que ser flexible, pero que tiene que ser potente, pero al mismo tiempo sin complicaciones, etcétera, etcétera. Y como buena asociación, pues está conducida y gobernada por sus miembros y está gestionada por una organización. Básicamente, los aspectos del ISF es el intercambio de experiencias y el conocimiento. Se hablaba también aquí en algunas ponencias del tema de inteligencia, de que tenemos que tener inteligencia, de tenemos que saber lo que está pasando y sobre todo de lo que va a pasar para irnos preparando. Entonces hay toda una serie de iniciativas sobre la experiencia y el intercambio de información entre los miembros y sobre la definición de proyectos específicos de seguridad informática orientadas a la seguridad. Algunos miembros del ISF en España, pues efectivamente pues son el BBVA, Bankia, Grupo Santander, CaixaBank, Telefónica y Gas Natural. Esto es un reflejo también de lo que está pasando por ahí por el mundo, ¿no? La mayoría bancos, pero también hay otras empresas industriales y sobre todo operadores de telefonía que ahora mismo están muy en boga y necesitan mucho pues el tema de la seguridad y de proveer servicios seguros al resto, por el tema del cloud computing y otros temas. Que hay una metodología que evidentemente que también ya se ha pasado, pero que recoge un poco y destila las buenas prácticas que se han visto en el resto de los miembros y que habla, pues eso, de temas de gobierno, de gobernanza, de temas de personas, de temas de tecnología, de compliance, etcétera, todo este tipo de cosas. No me voy a pasar mucho en estas metodologías. Me parece que tienen folletos sobre el ISF en los otros sitios de donde se hacen talleres y estaría encantado de proporcionarles más detalles si quieren.
Básicamente, los aspectos claves son que es independiente al estado del arte, porque de alguna manera destila las buenas prácticas de todos los que están ahí, que es un prestigio y reconocimiento internacional, y es sobre todo no inventar la rueda. Lo de no reinventar la rueda, pues es para mí el mensaje clave, porque de alguna manera nosotros muchas veces, y sobre todo cuando nos quejamos de que no tenemos presupuestos, de que no podemos hacer las cosas y tal, es porque muchas veces estamos inventando la rueda y no sabemos lo que hay por ahí fuera, que a lo mejor podríamos utilizarlo de una manera más económica. Evidentemente, una vez introducido lo que es el ISF, pues ¿qué es lo que consumerización? Como decía antes, el ISF, una de las cosas que trata es de hacer proyectos prácticos y proyectos que sean útiles para los miembros, y uno de ellos, pues evidentemente, es consumerización. Consumerización es el estar disponible pues en un terminal móvil, en cualquier sitio, de cualquier manera y en cualquier momento. El punto de vista del ISF es que no está centrado en la tecnología. Aquí se ha hablado en muchas ponencias sobre tecnología, pero de alguna manera lo que se está viendo es que no es un problema tecnológico, es un problema que va mucho más allá y que se trata de buen gobierno, se trata de usuarios, con toda la problemática de concienciación y de formación y todas estas cosas que ya hemos comentado en otras presentaciones. Estamos hablando de dispositivos y estamos hablando de aplicaciones y estamos hablando de datos. Pues claro, evidentemente, pues como también teníamos en el PC o como en el hardware antiguo o como sea. O sea que es verdad que de alguna manera recoge, como también ha habido una ponencia esta mañana, recoge un poco pues toda la problemática de los PCs. ¿Y por qué se debe plantear? Bueno, pues porque se debe plantear porque ya sabemos las conclusiones que hemos estado viendo a lo largo de todo este congreso, pues ya es de sobra conocido, pero es que también el ISF ha sacado uno de los proyectos más interesantes que ha habido en los últimos años. Es que las grandes multinacionales y las grandes empresas que también de gobiernos regionales, etcétera, que estaban interesadas en este tema, pues les dijeron, bueno, pues más allá de la tecnología, decirnos qué amenazas tenemos. Vamos a hacer un proyecto precisamente para que veamos cuáles son las amenazas y cómo nos debemos preparar para ellas. Y entonces de ahí salió una metodología y una serie de proyectos desde el año 2006, que son bastante interesantes y que de alguna manera ha ayudado un poco a definir, cuando estamos hablando de análisis y gestión de riesgos en alguna ponencia, decía, bueno, ¿y cómo meto yo todas estas amenazas y todos estos riesgos y tal? ¿Cómo meto yo en un entorno, ¿no? Bueno, pues el entorno, el ISF ya lo tiene, es una destilación de lo que las grandes empresas están viendo. Y evidentemente la tecnología está bastante abajo, ¿no? Evidentemente el problema es más bien político, más bien legal, más bien económico, sociocultural y tecnológico en último término. Pero de alguna manera lo que es las cosas que nos van a afectar en el futuro pues son todo este tipo de temas, ¿no? Y precisamente en un congreso que hubo en Berlín hace unas semanas, pues se le preguntó, dice, bueno, ¿y esto realmente, esta bola de cristal ha funcionado? Pues parece ser que sí, porque evidentemente hay mucha inteligencia, hay mucha experiencia, hay muchos estudios de prospectiva y entonces pues lo que sí le puede dar a los miembros es una orientación de por dónde van a ir los tiros, a nivel político, a nivel legal, económico, sociocultural y tecnológico, para prepararse. Porque como también decíamos ayer, cuando estábamos hablando de infraestructuras críticas, pues evidentemente está todo ahora interrelacionado. Toda la problemática que hay de terrorismo, toda la problemática de protección de infraestructuras, la seguridad física y la seguridad lógica, pues está todo interrelacionado y tenemos que saber por dónde van a ir los tiros y los ataques y las defensas. Esto no lo ven ustedes, ni siquiera lo veo yo, pero de alguna manera pues es una especie de guión precisamente de por dónde está yendo los horizontes, el horizonte de amenazas, pues según el ISF, y ahí en esos círculos son los aspectos que de alguna manera inciden en este tema de seguridad en móviles. Bueno, ¿por qué se debe plantear? Está claro que se debe plantear, está claro que estos aspectos tienen que estar integrados, tenemos que contar con usuarios, con dispositivos de sistemas operativos, aplicaciones y datos de gobernanza.
Aspectos clave, pues algunos aspectos claves pues también se han comentado aquí y yo los voy a pasar muy deprisa. Innovación tecnológica imparable, la cantidad de aplicaciones, como hemos visto en los dispositivos móviles, van en aumento, y van en aumento desde distintos tipos de temas, desde el SAP hasta el zombie pizza, que no sabía cómo traducirlo, pero que por lo visto me he enterado que es un juego que muy, muy popular, por lo menos en Estados Unidos. Aprovisionamiento de dispositivos, ya no tenemos que ir a la empresa, traer la herramienta a la obra, ¿no? Y luego, pues disminución de control por la organización y aumento de conectividad, movilidad, productividad, todo este tipo de cosas. Con lo cual, evidentemente, estos son los cambios clave. Selección de riesgos clave, ahí se pueden leer simplemente, y además es un resumen también seguramente de todo lo que se ha dicho ahí. Hay toda una serie de riesgos desde el punto de vista del usuario, desde el punto de vista de los sistemas operativos, aplicaciones y datos, y del buen gobierno, entre otros, pues que de alguna manera pues falta todavía concienciación a nivel de dirección general o de consejo, precisamente para que esto se controle de una manera mucho más efectiva y más acorde con las políticas de la empresa. El cómo responder, bueno, pues hay una selección de soluciones. Precisamente el ISF ha recogido toda una serie de soluciones que se estaban aplicando en las empresas y, de alguna manera, pues una de las primeras era concienciación, hasta selección de proveedores preferidos, donde el distinto nivel de soporte que podemos tener por los fabricantes, definir políticas específicas de uso, etcétera, etcétera. Entonces, las aplicaciones y los datos, evidentemente, son un tema sensible, porque las aplicaciones, como ya hemos visto en esta conferencia, pues también dejan mucho que desear a veces, como no sean seguras. Y básicamente, con esto ya acabo, las conclusiones pues son parecidas a las que vimos en el cloud computing, o incluso a las infraestructuras críticas, etcétera. Consumerización, pues ya está presente y está para quedarse, no se puede evitar ni parar. Es un imperativo estratégico, precisamente porque ayuda mucho al negocio, porque ayuda mucho a la movilidad, a las personas, etcétera. Se tendrán riesgos adicionales, esto también está claro, que se tienen que tener riesgos adicionales, pero que de alguna manera los tendremos que asumir, que no podemos ir en contra tampoco del negocio ni de las tendencias, que ya hemos visto las tendencias que son imparables, y que de alguna manera pues existen respuestas y soluciones a nivel de usuarios, a nivel de dispositivos, aplicaciones, etcétera. Y en todo caso, pues si de alguna manera, pues como todo negocio, pues a lo mejor puede aceptar mayor riesgo y si verdaderamente pues se tienen unos beneficios. El riesgo muchas veces, como también se ha dicho en otras ponencias, pues tampoco es malo intrínsecamente. Cuando se cambia de paradigma o cuando se cambia de un tema, pues también hay que asumir el riesgo. Yo añadiría simplemente otra conclusión. Simplemente pues para las organizaciones y las personas que están aquí, pues que no estamos solos y que hay muchísimo ya andado por el mundo y por otras organizaciones europeas e internacionales, y que también se puede aprender de ello. Y con esto yo no soy ni Steve Durbin ni Adrian Davis, pero ahí tienen un poquito también sus datos por si acaso quieren algo, y yo como agente del ISF en España, Portugal y América Latina, pues también estoy a su disposición. Muchas gracias por tu exposición y muchas gracias a todos los ponentes y a todos los asistentes. Me temo mucho que no vamos a disponer de tiempo para abrir un coloquio, pero simplemente admitiría una pregunta o dos como mucho, y si no, que cada uno se dirija, porque tenéis toda la información de vuestros correos electrónicos, y si no, la podéis dirigir a Inteco, para que yo tengo alguna pregunta que me voy a permitir la libertad de enviaros a través del correo que me va a proporcionar Inteco. ¿Alguna pregunta, una o dos muy rápidas? Pues si no tenemos más preguntas, entonces levantamos la sesión agradeciendo a todos su asistencia. Muchas gracias.